Muy bien, pues bueno, yo voy a presentar un proyecto de I+D en el que estamos colaborando desde Fundación Santa Bárbara, que es el proyecto Smart Minergy, y es un proyecto pues, para analizar la construcción, la posible adaptación de minas abandonadas eh, para realizar almacenamientos de energía en forma de aire comprimido. Es un proyecto que cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y bueno, en el que estamos participando 5 socios, desde Obras Subterráneas, que es el coordinador del proyecto, es una empresa constructora de túneles, la Universidad Politécnica de Madrid a través de la Escuela de Ingenieros de Minas, y luego estamos también una empresa de ingeniería de subsuelo como es Túneles y Geomecánica, Cementos Cosmos, el fabricante de cemento, y nosotros Fundación Santa Bárbara. Bueno, antes de nada, quiero comentar lo que es un almacenamiento CAES. El almacenamiento CAES se basa en convertir la energía que sobra en determinados momentos, energía eléctrica, en aire comprimido, almacenar ese aire comprimido en un confinador. Perdonad, que no estoy compartiendo la pantalla. Vale, ahí estaría compartida. Perfecto. Estáis viendo ahora la presentación, ¿no? Sí, adelante, perfecto. Vale, disculpad. Pues, como os comentaba, el almacenamiento CAES se basa en producir aire comprimido, almacenar ese aire comprimido en un confinador y cuando haga falta producir electricidad, turbinarlo y generar cuando haya necesidad. Bien, para almacenar en almacenamientos subterráneos el aire comprimido, los tipos de terreno que se están utilizando son principalmente esos 4 que tenemos aquí: los domos salinos, los acuíferos, las cavernas en roca o galerías o túneles en roca, y por último los yacimientos de gas, ya sea que se explotaron en su día o los que se han utilizado para almacenamiento de gas. Nosotros en el que nos hemos centrado serían las cavernas o galerías, ¿no? De adaptar esos huecos mineros para el almacenamiento de energía. En cuanto al ciclo termodinámico, los distintos tipos de CAES que existen son los CAES diabáticos, adiabáticos e isotérmicos. Los CAES diabáticos fueron los primeros y en estos tenían un rendimiento muy malo porque no se aprovechaba el calor que se generaba en la compresión, y luego era necesario utilizar pues, algún tipo de combustible fósil en la fase previa a la turbinación, con lo cual pues, el rendimiento era más bien bajo. Estos fueron los primeros de los años más o menos 70, y algunas plantas en Alemania, en Estados Unidos, como Huntorf o McIntosh, pues son de este tipo de CAES. Y a partir del año 2000 se desarrollaron los CAES diabáticos, en los que ya se aprovecha la energía térmica que se genera en la compresión para, previamente a la expansión, previamente al turbinado se produce la expansión y el calentamiento aprovechando esa energía térmica, con lo cual el rendimiento del CAES adiabático es ya muy superior, ya hablamos de un 75%, y estos serían pues, los que hoy en día son más competitivos. Y luego están los CAES isotérmicos, en los cuales tanto compresión como expansión se realizan a temperatura constante, y se supone que estos serían los ideales, pero bueno, de momento no hay ninguna planta que trabaje con esta tecnología a nivel operativo. ¿No? Entonces, un ejemplo del CAES adiabático sería el que se ve aquí en la imagen, en el cual existe un recuperador de calor y se extrae el calor que se produce en la compresión, y ese calor se utilizaría luego previamente al turbinado para producir la expansión, ¿no? Con lo cual el rendimiento térmico, como decía, del CAES adiabático mejora con mucho al diabático. Así en el proceso de carga, cuando existe un exceso de generación, por ejemplo, en las eólicas podría ser el ejemplo, se produce esa compresión, el resultado sería aire a elevada presión y a elevada temperatura.
mejoramos mucho el proceso con un intercambiador de energía térmica, con un almacenamiento de energía térmica en el cual se produce un enfriamiento del aire, de tal manera que esto actúa como intercambiador y cuando se va a producir la descarga lo que se hace es el tránsito al revés, ¿no? Desde una presión, en este ejemplo, de 50 bares, se calienta el aire previamente al turbinado y se produce la electricidad. Vale, tiene mucha importancia ese almacenamiento de energía térmica, el TES. Aquí vemos unas imágenes de uno de los proyectos que se llevaron a cabo en Europa, del proyecto Alacaes, en el cual, bueno, pues se ven imágenes de cómo se rellenaba con piedra, con roca natural, ¿no? Se hicieron ensayos con materiales cerámicos o con hormigón, pero al final el compromiso entre coste-resultado demostró que la piedra era de los mejores materiales para emplear en el test. Y algunos antecedentes que ha habido, pues como hubo en Japón en su día, este proyecto de Kamisunagawa se realizó en una mina de carbón en una galería de unos 3 metros de diámetro con 16 metros de longitud, o sea, es una galería minera, una galería de pequeño tamaño, y simplemente se analizó el confinador, ¿no? Hay un solo tapón, no tiene dos tapones, o sea, es un fondo de saco, y el revestimiento en este caso era por dovelas, ¿no? Lo cual hacía pues un revestimiento más caro de lo que estamos buscando nosotros en este proyecto. Otros proyectos llevados a cabo en Europa, como el proyecto RICAS 2020, ya son de una escala mucho mayor. El túnel tiene 10 metros de diámetro. Este túnel es un túnel de una antigua explotación de hierro en Austria. Tiene longitud de más de 200 metros, entonces, bueno, la capacidad de almacenamiento es mucho mayor. El sostenimiento aquí es parecido al caso de la mina de carbón de Japón, es decir, lleva unas dovelas, lo cual también lo hace más caro, y ya incorpora el intercambiador de energía térmica, el TES, ¿no? Con lo cual ya la temperatura del aire, una vez almacenada en el confinador, ya baja pues, a temperaturas del orden de la ambiental. Bueno, y aquí vemos imágenes de otro proyecto, el Alacaes. Este proyecto se llevó a cabo en una galería auxiliar de los túneles de las obras de construcción del túnel de San Gotardo, y es un confinador de más de 100 metros de longitud y unos 5 metros de diámetro. Y bueno, aquí vemos detalle. En este caso, en este confinador hay partes de galería en roca desnuda, era una roca muy competente, un granito, y bueno, el comportamiento se supone que en la roca fue bastante bueno y sí tuvieron problemas en los tapones, ¿no? Ahí vemos un esquema con el intercambiador de energía térmica en el interior de la galería, ¿no? Y vemos también cómo la temperatura baja, desciende mucho en la zona al aprovechar el intercambiador de energía térmica. En este proyecto sí fue muy problemático el diseño de los tapones y de hecho se supone que no pudieron llegar a alcanzar las presiones que esperaban de más de 35 bares porque perdieron presión en los tapones, no fueron a conseguir la hermeticidad de los mismos. Entonces, partiendo de estas ideas y de estos proyectos, en el proyecto Smart Mine Energy lo que buscábamos en principio pues, era buscar un trozo de galería que se adaptase, que geológicamente fuese óptimo para este tipo de almacenamiento y realizar 2 o 3 tapones, dependiendo de si utilizamos el Thermal Storage, el Thermal Energy Storage, el TES, o si solo hacíamos el confinador. Al final nos decantamos por hacer solo el confinador, o sea, sin buscar la gestión térmica de ese calor que se disiparía en la compresión, y sí nos vamos a centrar en cómo se comporta el terreno, cómo responde el terreno a esos ciclos de carga-descarga, pues para ver si con un revestimiento somos capaces de conseguir pues un confinador que resulte factible de llevar a cabo a una escala mayor. Las instalaciones que estamos empleando para hacer este proyecto van a ser la Escuela Laboral del Bierzo, aquí en la comarca del Bierzo, en León, ¿no? Que más o menos en la imagen que se ve aquí, pues Mina Sarita es una bocamina que hay aquí al lado de nuestro edificio principal, y en una galería, en la galería de ensayos, es una galería que está a 300 metros de la boca, es una galería que tiene 130 metros de longitud, y en el fondo de saco, al final de la galería, es donde vamos a hacer el demostrador.
El proyecto pues, va a considerar desde aspectos de diseño de esas galerías, aspectos sobre todo del sostenimiento y el revestimiento para soportar esos cambios de temperatura y esas compresiones, descompresiones, y luego construir el prototipo y analizar qué es lo que pasa y cómo se comporta, sobre todo ante esa fatiga que se puede producir en el sostenimiento, ¿no? Entonces, los aspectos que se han tenido en cuenta en el diseño del confinador, pues sobre todo lo que nos preocupa es eso, las pérdidas de estanqueidad, el que tanto el revestimiento como el terreno se comporten bien y sobre todo que soporten esos ciclos de carga y descarga. Y viendo la experiencia pasada en proyectos como el Alacaes, pues la parte de la hermeticidad, sobre todo en la parte del contacto del tapón de hormigón con la roca. También preocupa un aspecto que es la flotabilidad. Al meter mucha presión en el tubo, en la galería, se supone que esa presión la tendría que soportar en un principio el terreno, la carga litostática, la presión que ejerce el terreno que pesa sobre ese agujero. Nosotros no tenemos mucha profundidad, solo tenemos 130 metros, entonces, bueno, en parte tendríamos que corregir esa falta de peso pues, con mejores propiedades del sostenimiento. Y aquí vemos un esquema de la galería en la que vamos a llevar a cabo el proyecto. Es una galería de 9 metros cuadrados de sección, de más o menos 3,5 por 3 de altura, y lo haríamos en esta parte final, a partir de este pozo que se ve aquí, el pozo de ventilación. Tiene un primer tramo que está ya hormigonado con hormigón encofrado, y la última parte, que la utilizamos en un proyecto de explosiones de metano, pues también tiene ya un sostenimiento bastante importante. Sí, es de destacar que aquí en la parte superior de la galería, pues que hay una galería antigua, una antigua galería minera de sección trapezoidal. Entonces, la sección que tiene ahora mismo ese fondo de saco sería más o menos este. Hay un revestimiento de hormigón, una primera capa de sellado de hormigón proyectado, y luego hay un sostenimiento con anillos metálicos, con cerchas, chapa Bernol y con hormigón, está trasdosado con hormigón, ¿no? Entonces, más o menos esta va a ser la parte del sostenimiento de nuestro demostrador, con lo cual, de las capas que en principio consideramos que sería necesario emplear, pues ya tenemos la capa de regularización y sellado y tenemos también la capa resistente. Entonces, ahora nos quedaría la capa impermeabilizante, que iría a continuación de la resistente, que ya está aplicada, y por último una capa termoaislante que soportase mejor esos cambios de temperatura. Y también otro aspecto que nos preocupa mucho pues es cómo mejorar el terreno, y posiblemente tengamos que recurrir a unas inyecciones pues para que en estos materiales, que son sobre todo areniscas y pizarras, sobre todo las pizarras son unos materiales que no son muy óptimos para este tipo de confinadores, pues intentaremos que funcione tratando del terreno con inyecciones, ¿no? Y más o menos pues el resultado final de este proyecto, el demostrador que vamos a hacer, pues será una pequeña galería adaptada, y partiendo de una galería originalmente minera, la galería que había en la mina, pues conseguir un confinador con un tapón de hormigón en un fondo de saco y que sea capaz de soportar esos ciclos de carga y descarga, y ver cómo se comporta el terreno y ver cómo evoluciona con el tiempo. Y nada, eso es todo lo que quería comentar de este proyecto Smart Mine.